Cuando tu sufrimiento no hace sentido. Cuando tu corazón se contradice. Cuando tus amigos no ayudan. Cuando el propósito de Dios es un misterio. Cuando el milagro no llega. Cuando adoras con un corazón frío. Cuando no ves razón para seguir adelante. Te invitamos a ver con tus propios ojos al Dios de quien solo habías oído. Antes de comenzar, quiero darle las gracias primeramente a mi pastor por darme la oportunidad de poder traerles la palabra de Dios en esta mañana. También quiero darle gracias a nuestro pastor y a nuestros hermanos Diego, Daniel, Luis y Pedro por hacer un trabajo excelente en las predicaciones que han traído hasta el momento de hoy. Para mí es un privilegio bien grande de poder traerles el mensaje de los capítulos 29 al 31 del libro de Job. Y para los que no me conocen, mi nombre es Héctor Cortés y pues soy miembro de la iglesia, llevo 1 año y medio ya que soy miembro de la iglesia. Abramos nuestras Biblias, como dije, en Job, capítulos 29 al 31. Y para los que tienen la Nueva Biblia de las Américas, ¿quién tiene Nueva Biblia de las Américas? Yo no sé si usted sabía, pero cada Biblia de la Nueva Biblia de las Américas, no importando la versión, no importando el tamaño de la letra, las páginas son las mismas. Si tú tienes la Nueva Biblia de las Américas, se encuentra en la página 523. ¡Wow! Un dato interesante. ¿Amén? No en el teléfono. Biblia. Página 523. Ayúdame a orar. Amén. Gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, por este servicio, Señor, donde venimos, Señor, a adorarte y a glorificarte, Señor. Gracias porque nos diste la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, Señor, en la adoración, de poderte pedir perdón, Señor, y de recordar de que tú eres nuestro Dios y que siempre estás con nosotros. En esta mañana, Señor, en este momento, yo te pido que tu palabra y tu ser sea el que brille y que podamos, Señor, darte la gloria y la honra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. El título de la predicación de hoy, del mensaje de hoy, es Nuestro anhelo de que Dios haga justicia. Nuestro anhelo de que Dios haga justicia. Quiero comenzar con una pregunta. Una pregunta con la que quiero que reflexionemos profundamente. Una pregunta que se hace Job y una pregunta que debemos hacernos nosotros todo el tiempo. La pregunta es, ¿si arreglarán las cosas para el pueblo de Dios? ¿Si arreglarán las cosas para el pueblo de Dios? Jesús fue bien claro en Juan capítulo 16, versículo 33, cuando dice que al vivir en este mundo experimentaremos ¿qué? Tribulación. Tribulación. ¿Qué tipo de tribulaciones podemos experimentar mientras vivimos en este mundo? A lo mejor no estés experimentando lo mismo que Job, ¿verdad? No has perdido a toda tu familia. A lo mejor no has perdido todas tus posesiones. O a lo mejor no has perdido tu salud. A lo mejor no estés experimentando lo mismo que Job, pero te encuentras en una situación donde te preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo se arreglarán las cosas en mi vida? Y déjeme decirle que no es lo que estés pasando ahora. Puede que lo pases hoy o mañana. A lo mejor no estés experimentando lo mismo que Job, pero hoy día te preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? Y no solo en nuestras vidas.
¿Qué de nuestros familiares y nuestros amigos? ¿Qué de nuestros alrededores y del mundo en que vivimos? Inundaciones, sequías, terremotos, huracanes, tsunamis, volcanes, fuegos. ¿Y qué de las consecuencias de guerras, actos terroristas, actos criminales, enfermedades contagiosas, actos de odio y racismo? Pérdida de familiares cercanos, enfermedades, o por lo que estés pasando en este momento tú y en el blanco. En un instante y en un cerrar y abrir de ojos, tú y yo podríamos encontrarnos en la situación de tal sufrimiento que nos preguntemos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Se arreglarán las cosas para el pueblo de Dios? Es la pregunta. ¿Y sabes qué, iglesia? Es una pregunta a la que no debemos tener miedo de hacernos. No debemos tener miedo de hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Porque es una pregunta que Dios mismo en su palabra nos da la contestación. Y la contestación de Dios a esa pregunta es de mucho beneficio para cada uno de nosotros, para su pueblo. Es de beneficio para cada uno de nosotros que no estamos libres de experimentar momentos de sufrimiento y dolor. Y como dije, si no lo estás pasando, lo vas a pasar. Garantizado. Es de beneficio para nosotros, no importando la situación en que nos estemos enfrentando, a la que nos vamos a enfrentar hoy o mañana. Se arreglarán las cosas para el pueblo de Dios. Esa es la pregunta con la que Job lucha y reflexiona en los capítulos 29 al 31. Los capítulos 29 al 31 no son otra cosa que una protesta apasionada a su inocencia y un llamado final para que Dios haga justicia. Job se pregunta, ¿cuándo se arreglarán las cosas en mi vida? Entonces, la idea central del mensaje es por qué Dios es justo. Porque Dios es justo, el dolor y el sufrimiento no tendrán la última palabra. Amén. Los capítulos 29 al 31 son bien interesantes. ¿Quién tuvo la oportunidad de leerlos? Amén. No levanten las manos todos. Son bien interesantes. En especial el capítulo 29. El capítulo 29 nos deja ver quién en realidad era Job. ¿A quién le gustan las obras de teatro o los musicales? Amén. A mi esposa Norma le fascinan los musicales. Por si no lo sabían. Norma y yo tuvimos la oportunidad de ver el musical de Broadway, Lion King. ¿Quién ha tenido la oportunidad de verlo? Amén. Hay varios. Lion King. Si yo te dijera que el musical de Lion King es espectacular, ¿cuál sería tu reacción? Tú me puedes creer o no, ¿verdad? Aquellos que no lo han visto. Pero no es hasta que estás en el teatro viendo el musical que vas a poder decir, wow, este musical es espectacular. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hace el capítulo 29 con Job. Si se acuerdan, al principio de la serie, en los capítulos 1 y 2, leemos que Job era un hombre que intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A lo mejor te preguntaste o te preguntas, ¿cómo era Job intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Yo me hice esa pregunta. ¿Cómo era Job o qué cosas hacía Job que lo hacían un hombre intachable, recto, temeroso o apartado del mal? El capítulo 29 nos los contesta. El capítulo 30 también es interesante porque nos deja ver lo que sintió, lo que Job sintió y experimentó después que perdió todo lo que tenía. Por primera vez, Job nos deja ver lo que estaba en su mente y en su corazón después de sufrir la pérdida de su familia, la pérdida de sus posesiones y la pérdida de su salud. Entonces, en el capítulo 31 vamos a ver el anhelo de Job de que su situación de sufrimiento y dolor se arreglaran. También vamos a ver que Job se declara inocente
y su deseo intenso de que Dios haga justicia en su vida. Punto número 1, Job añora el pasado cuando Dios era su amigo íntimo. Quiero aclarar que no lo vamos a leer todo, pero lo vamos a tratar de cubrir todo, pero no lo vamos a leer todo. Así que voy a leer varios versículos para que puedan seguir la línea de lo que estamos viendo. Y estamos en el capítulo 29. De todas las cosas que Job tenía, su familia, su salud, sus riquezas, su reputación, todo lo que él tenía, de todo lo que él tenía, cuando Job se acuerda sus días felices en el capítulo 29, lo que él más añoraba era su relación íntima con Dios. Los versículos 2 al 5 dicen: ¿quién me diera volver a ser como en meses pasados? Como en los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas. Como era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío. Cuando en el versículo 4 habla de favor, habla del favor de Dios, que el favor de Dios estaba sobre su tienda. En el lenguaje original, la palabra favor significa intimidad o una amistad. O sea que Job pudo experimentar una amistad bien personal, bien cercana y constante con Dios. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 4. Cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. Y es interesante notar que Job disfrutaba de esa amistad íntima con Dios, no en un templo o en un santuario, sino en su propia tienda. En su propia tienda, en su hogar, en un lugar íntimo, ¿verdad que sí? Hablando de amistad, ¿cómo definimos amistad hoy día? Que quede claro que la amistad de Dios con Job no era nada comparada con lo que se conoce como amistad hoy día. Creo que la cultura de hoy y hasta nosotros mismos menospreciamos lo que en realidad es una amistad. Hemos reducido tanto lo que es una amistad que hasta las personas que nos siguen en Facebook los llamamos como amigos. Yo tengo muchos amigos. Digo esto para que tengas cuidado de no reducir tu amistad íntima con Dios al mismo nivel de las amistades que tenemos en las redes sociales. Porque si tú eres hijo de Dios, tú tienes una amistad íntima y personal con Dios. Ten cuidado de no reducir tu amistad con Dios al mismo nivel de las amistades que tenemos en las redes sociales. Amén. Examina tu amistad con Dios. Job pudo conocer y experimentar una amistad con Dios íntima. La íntima presencia del Todopoderoso estaba con él. Y Job añoraba ese favor, añoraba esa íntima amistad con Dios. En medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su frustración, Job deseaba volver a tener esa íntima amistad con Dios. Y este es un buen momento también para recordar que en medio de cualquier situación a la que nos enfrentemos, iglesia, sea buena o sea mala, lo primero que debe estar en nuestras mentes es nuestra íntima relación con Dios. Ese es el caso en tu vida. Ese es el caso en tu vida hoy. Entonces el caminar de Job por el mundo era un caminar con Dios. Y como era de esperarse,
Fue un tiempo de bendición y abundancia. Mira cómo dice el versículo 6. Cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. De una forma bien poética, Job nos habla de la desbordante bendición de Dios. Pasando a los versículos del 7 al 11, ahí vemos que Job recuerda que él fue una vez una figura de prestigio, respetado en toda la comunidad. Miren cómo dice el versículo 11. Porque el oído que oía me llamaba que bienaventurado, y el ojo que veía daba testimonio de mí. Dice que cuando Job hablaba, cuando decía sus consejos, sus sabios consejos, hacían callar a los demás. Job era un hombre respetado. Dice que por los jóvenes, los ancianos, los príncipes y los nobles. A la presencia de Job, las personas se quedaban quietos y callaban. Y podríamos pensar que Job era respetado porque era un hombre de poder, porque tenía muchas riquezas, o era un hombre de mucha influencia. Pero ese no era el caso. La razón por la cual la gente respetaba a Job era porque Job usaba de su poder, usaba de sus riquezas y usaba de su influencia para ayudar a los pobres, para ayudar a los huérfanos y ayudar a las viudas. Job era un hombre que reflejaba en su vida el carácter de Dios que le había dado las riquezas y el poder. Versículos 12 al 13, 12 y 13. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien lo ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. 15 y 16. Ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados. Job tenía un corazón justo. Job tenía un corazón bueno y honorable, dispuesto a ayudar a aquellos necesitados. Desde el huérfano más joven hasta la viuda más anciana, a punto de morir, Job estaba dispuesto a ayudarle. El pobre que pedía ayuda, el ciego, el cojo, el forastero, el refugiado que clama por justicia, Job estaba dispuesto a ser justo y bueno. Versículos 18 y 19. Entonces pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama. Podemos ver cómo Job recuerda sus días cuando él vivía confiado en el futuro. Él pensaba que él iba a vivir una vida larga y abundante. En los versículos 21 al 25 podemos ver cómo Job reflexiona sobre el honor y el respeto que una vez le mostraron los demás. Job fue un líder amable, sabio y respetado. Un hombre que conocía muy bien que todo lo que él tenía, él conocía muy bien que todo lo que él era venía de Dios y de su íntima relación con él. Pero ahora, cuando entramos en el capítulo 30, vemos un contraste bien marcado. Un contraste entre el hombre que materialmente, socialmente y espiritualmente fue bendecido en grande manera y el hombre que fue quebrantado en gran manera. Hombre que lo perdió todo. Perdió a su familia, perdió sus riquezas y perdió su salud. Job ahora recuerda el pasado. Él ahora lamenta su presente. En el capítulo 30 es completamente lo opuesto a lo que vimos en Job en el capítulo 29. El capítulo 30 es donde se puede ver y sentir el dolor y la desesperación en la que se encontraba Job.
¿Se acuerdan lo que dijo Job en el capítulo 1, versículo 29, después de escuchar que lo había perdido todo? Job dijo, el Señor dio y el Señor quitó. El Señor dio, el Señor quitó. El Señor dio es el capítulo 29. El Señor quitó es el capítulo 30. Versículo 1. Pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado. Vimos que Job era honrado y respetado por todos. Ahora dice que los más jóvenes se burlan de él. Pero estos jóvenes, dice en los versículos del 1 al 8, no eran cualquier tipo de persona, no eran cualquier jóvenes. Estos jóvenes que se burlaban de Job eran unos delincuentes. Personas despreciadas por la sociedad. Tan despreciada era que vivían escondidos en cuevas afuera de la ciudad. Los versículos 9 y 10 dicen, y ahora he venido a ser su escarnio, y soy para ellos motivo de burla. Me aborrecen y se alejan de mí y no se retraen de escupirme la cara. Estos jóvenes eran lo más bajo de la sociedad, pero ahora Job se considera más bajo que ellos. Job, que una vez fue respetado, ahora es motivo de burla. Job, que una vez ayudaba y protegía al vulnerable, ahora no hay nadie quien lo ayude y lo proteja. Job, que cuando hablaba la gente guardaba silencio y le escuchaban atentamente, ahora abren la boca. ¿Para qué? Para burlarse de él y para escupirle. La vida de Job se ha convertido en burla, vergüenza y degradación. Ahora Job es el rechazado de los rechazados. Ahora en los versículos del 11 al 15, Job se siente como una ciudad que está siendo atacada y arruinada. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ver películas de la época medieval? Amén. A mí me encantan. Especialmente cuando un ejército se reúne al frente de una ciudad para atacarla. Y podemos ver cómo este ejército trata de breach the walls, ¿cómo se diría eso en español? Atravesar las paredes, tratar de entrar a la ciudad para tomarla. Y una vez que entran 2 o 3, ya perdiste la guerra. Una cosa bien interesante de este tipo de películas es que cuando están en guerra y están peleando, ¿cómo ellos saben que la persona que está al lado cómo ellos saben quién está de su bando? ¿Verdad que sí? Job se siente como una ciudad que está siendo atacada y arruinada. Eso es lo que él expresa en los versículos del 11 al 15. Versículo 15 dice, contra mí se vuelven los terrores. Como el viento persigue mi honor y como nube se ha disipado mi prosperidad. Todo lo que Job tenía, tanto su familia como todas sus posesiones, había desaparecido. La frustración de Job continúa cuando ahora nos deja ver en los versículos 16 al 19 el dolor físico que estaba sufriendo. Versículo 17 dice, de noche él traspasa mis huesos dentro de mí y los dolores que me corroen no descansan. Su dolor físico no era solo porque había perdido, por la pérdida de sus hijos. Vimos que también Job estaba sufriendo unas llagas malignas de pies a cabeza. Pero no se queda ahí. Como dice el versículo 19, Él me ha arrojado al lodo y soy como el polvo y la ceniza. La situación de Job no era dolorosa, solo dolorosa, sino humillante. Humillante.
Job ha perdido su estatus en la sociedad. Job ha perdido todas sus posesiones. Job está sufriendo físicamente. Pero recuerden, iglesia, que Job, lo más que Job lamenta es que Dios parece haberle abandonado. En medio de su dolor, Job se dirige a Dios y le dice en el versículo 20, clamo a ti y no me respondes. Me pongo en pie y no me prestas atención. Aquí vemos a un hombre que desesperadamente oraba a Dios para que arreglara su situación dolorosa y humillante. Podemos también ver su frustración porque sus oraciones no eran contestadas. Job, que una vez tuvo una relación íntima con Dios, ahora se pregunta si de verdad Dios está con él. Esa es la situación de Job. Lo que era cercano e íntimo, ahora se siente distante. Iglesia, yo creo que ese sentimiento de soledad y desesperación no es nada extraño para nosotros los seres humanos. En especial nosotros los creyentes en Jesucristo. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en ocasiones creemos que Dios no escucha cuando le suplicamos que haga una obra en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Dios nos escucha. Dios escucha nuestras oraciones. Y más que eso, Él está con nosotros en medio de la prueba, en medio de la dificultad y en medio del dolor. Entonces pregunto, ¿debemos seguir orando a Dios cuando sentimos que Él no nos escucha? Claro que sí, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Él quiere que oremos, pero que esperemos también con fe. Que tengamos fe hasta que se cumpla su voluntad en nosotros. Incluso cuando la voluntad de Dios es que pasemos la prueba completa. Tampoco debemos olvidar que la bondad de Dios es la fuerza y la esperanza de cada creyente en medio de la prueba y el sufrimiento. ¿Sabías que Dios es bueno? ¿Crees que Dios es bueno? Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra esperanza. Encontramos fuerza y esperanza en la verdad de que Dios es bueno y siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre quiere el bien para su pueblo. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, bien o mal, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. En medio de la prueba, iglesia, en medio del dolor, Dios nos escucha, está con nosotros, Él es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Amén. Entonces continuamos con los versículos 25 y 26, donde Job hace un llamado a la justicia de Dios. Él piensa que Dios estaba siendo injusto con él, porque Dios no trataba con él como Job trataba a otros. Cuando los extraños y los necesitados venían a él pidiendo justicia, Job tenía la respuesta. Pero Job, en su pena y dolor, se siente que Dios no le contesta, de que Dios no lo escucha. El versículo 26 dice, entonces busqué el bien, pero en su lugar me vino el mal. Esperaba la luz, pero cayó la oscuridad. Job ayudó a otros, pero ahora que busca ser justificado encuentra oscuridad, encuentra desesperación y encuentra rechazo. En el capítulo 29 vimos a Job, vimos a un hombre de integridad y de rectitud. En el capítulo 30, Job
lamenta su estado actual. Despreciado de la sociedad y sintiendo que ya Dios no es su amigo íntimo. Y creo que el versículo 27 del capítulo 30 resume cómo se sentía Job. Versículo 27 dice, mi corazón está atribulado e inquieto. Me atormentan los días de sufrimiento. Ese era Job en el capítulo 30. Entonces entramos en el capítulo 31, donde encontramos el último discurso de Job. Donde veremos el anhelo de Job de que su situación se arregle. Donde Job se declara inocente y su deseo de que Dios haga justicia en su vida. Hemos visto capítulo tras capítulo donde los que supuestamente eran amigos de Job han tratado de convencerlo de que hay algún pecado oculto que debe haber causado su sufrimiento. Pero también hemos visto cómo Job ha dicho, no estoy sufriendo por mi pecado. Y si resumimos el capítulo 31, lo que Job básicamente dice es, si yo hubiera hecho algo malo, habría merecido el castigo de Dios. Pero como no he hecho nada malo, Dios debería hacer justicia y debería restaurar mi vida. Ese es el capítulo 31. Y antes de examinar el capítulo 31, debo hacer una distinción muy importante. Si no tenemos cuidado, podemos leer el capítulo 31 como si se tratara de Job pidiendo justicia ante Dios por su vida recta e intachable. Si no tenemos cuidado, podríamos decir que Job no es diferente a un fariseo que afirma que por sus buenas obras él se merece la amistad de Dios. Pero no es así. No es así. Tampoco debemos asumir que Job estaba libre de pecado. Lo hemos dicho aquí varias veces. De hecho, en el versículo 33, Job hace una pregunta y en esa pregunta nos deja ver que él no ha escondido sus pecados. Y la Biblia es clara. Nadie es que justo delante de Dios. Como dice Romanos 3. Dios hizo provisión de sacrificios a Job. Y esos sacrificios apuntan al sacrificio de Jesucristo para aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él. El sacrificio de Jesucristo, que por la gracia de Dios nos hace amigos íntimos de Dios, nos hace parte de la familia de Dios y nos permite tener una relación íntima con Él. Job no pretendió ser perfecto, sino que mantuvo su inocencia e integridad de los cargos que le imputaban Elifaz, Bildad y Zofar. En el capítulo 31 Job habla por última vez y es donde podemos ver que Job afirma su integridad. ¿Quién ha visto un partido de fútbol? Me río porque no es fútbol americano. Fútbol. I don't know. Creo que no es apropiado llamarlo soccer, ¿verdad? ¿Quién ha visto un partido de fútbol? ¿Ah? Balompié. Balompié. No sé si han visto que cuando uno de los jugadores se desliza y hace caer a otro jugador, el árbitro lo penaliza ¿con qué? ¿Una tarjeta amarilla o una tarjeta roja? ¿Has visto eso? ¿Y qué hace el jugador culpable? ¿Cómo va a ser? Yo no hice nada. No es posible. Aunque sabe que es culpable, protesta por su inocencia. ¿Verdad que sí? Todo lo contrario a Job. Job es una excepción.
En esta última parte de su discurso final, lo escuchamos afirmar una y otra vez que es inocente. Sabemos que Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él no estaba libre de pecado y no pretendía serlo. Pero Job sabía que era un pecador perdonado, que ante Dios podía vivir con la conciencia tranquila. Job comienza en el versículo 1 hablando de un pacto que hizo con sus ojos de no mirar a una joven virgen. Es interesante que Job hizo un pacto de pureza con Dios. Dios que lo ve todo y conoce los corazones. Y es por eso que en el versículo 6, Job quiere que Dios lo pese en balanzas de justicia y lo declare íntegro e inocente. Miren lo que dice el versículo 6. Que Él me pese en balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. Hermanos, una persona culpable no quiere ser pesado en balanzas de justicia. ¿Por qué? Porque sabe que saldrá culpable. Pero Job no termina ahí. En los versículos del 7 al 34, él ofrece una lista de los tipos de pecados que él pudo haber cometido, pero no los cometió. En cada caso, Job afirma repetidamente ser un hombre justo e inocente. No los voy a leer todos, pero la lista incluye deshonestidad, adulterio, tratar injustamente a los siervos, no ser generoso con las personas necesitadas, usar su poder en contra de los huérfanos e indefensos, confiando en sus riquezas, adorando las cosas creadas, alegrándose cuando a sus enemigos les suceden cosas malas, no ser hospitalario con los viajeros y la hipocresía, el ser hipócrita. De cada uno de esos pecados, Job nos dice, yo soy inocente. En los versículos 35 al 37, Job desafía a Dios mismo a considerar su caso. Que me responda el Todopoderoso, dice Job en el versículo 35. Job desafía al juez justo a que dé pruebas convincentes de su culpabilidad. Y confía de que no lo va a hacer. De que no lo puede hacer. Y por último, en los versículos 38 al 40, Job llama a la creación para que sea testigo de su inocencia. Entonces, hasta aquí, como dice al final del versículo 40, aquí terminan las palabras de Job. Hay algo aquí que debemos reconocer. Y es que a pesar de todo lo que le sucedió a Job, a pesar de su sufrimiento, a pesar de su dolor, a pesar de las falsas acusaciones, lo interesante es que Job sigue apelando a Dios. Lo increíble es que Job sigue hablando con Dios y sigue apelando su caso a Dios. Job no lleva su caso a otro lugar. Él no busca justicia fuera de Dios. Él sigue apelando a Dios porque él sabe y cree que Dios es justo. Y porque Dios es justo, él desea que su situación se arregle. Y sabemos que la historia de Job todavía no termina. De hecho, nos amenazaron si mencionamos el final de Job. ¿Verdad, pastor? Está prohibido. Está prohibido hablar del final de Job. Pero todos sabemos que la historia de Job todavía no termina. Así es. Quiero mencionar algo de lo último de Job. Son bromas. Haz lo que quieras. Son bromas. La historia de Job todavía no termina. Pero, ¿cuál es la imagen de Job que tenemos hasta ahora, hasta el final del capítulo 31?
Hasta ahora hemos visto un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que ahora se encuentra en medio del sufrimiento y el dolor esperando una respuesta de Dios. Esperando que Dios cambie o restaure su vida. Como si el dolor, el sufrimiento, la injusticia tuvieran la última palabra. Ahí es que dejamos a Job. Iglesia, los capítulos 29 al 31 son parte de una historia mucho más larga. Una historia que continuará hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Pero hasta que eso ocurra, el pueblo de Dios se va a enfrentar a situaciones en donde nos vamos a preguntar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo se arreglarán las cosas para el pueblo de Dios? Ahí es que se encuentra Job. Nos quedamos con la imagen de un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero quebrantado y en sufrimiento. Pero esa imagen de Job, esa imagen con la cual nos quedamos hoy día, nos apunta a alguien que viene. Nos apunta a la respuesta de que Dios va a arreglar las cosas para el pueblo de Dios. Con la descripción de Job en los capítulos 1 y 2 y 29 podríamos pensar que Job era el hombre perfecto, pero Job no lo era. Job no era hombre perfecto, pero hoy día tú y yo tenemos el maravilloso privilegio de conocer que miles de años después de Job vino un hombre que sí fue perfecto. Un hombre que no tuvo que esconder su pecado porque no hubo pecado en él. Un hombre inocente de todo mal que nunca tuvo que ofrecer sacrificio por su pecado. Y aunque perfecto e inocente, su sufrimiento fue mucho más profundo que el de Job. Si piensas que el sufrimiento de Job fue grande, el sufrimiento de Jesucristo en la cruz no se compara nada con el sufrimiento de Job. Jesús, quien tenía plena y completa comunión con el Padre, sufrió ser abandonado por sus amigos, pero más profundamente que Job, sufrió ser abandonado por su Padre. Fue abandonado por Dios el Padre. Aunque no fue cierto, Job sintió ser abandonado por Dios. Jesús sí fue abandonado por Dios. Jesús fue abandonado por Dios mientras cargaban nuestros pecados en la cruz. En la cruz vemos la pena que se pagó para que estuviéramos con Dios para siempre. Y si tenemos eso, iglesia, si nos aferramos a que hay un hombre perfecto que sufrió el castigo que tú y yo merecíamos, podemos tener consuelo. En medio de tu sufrimiento, puedes mirar a Jesucristo y decir, puedo aferrarme porque mi Salvador experimentó mi sufrimiento. Pero más que nuestros sufrimientos aquí en la tierra, tú y yo sabemos que la historia del Evangelio no termina con la muerte de Jesús en la cruz. Jesús, aunque murió, sufrió y murió, resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Y en ese tercer día, cuando Dios levantó a Jesús de los muertos, confirmó que el dolor y el sufrimiento no tendrán la última palabra. Para ti y para mí, que estamos unidos a Cristo, tenemos la esperanza de que el dolor y el sufrimiento no tendrán la última palabra. Para todos los que están unidos a Cristo, aquellos que tienen fe en Él, compartimos su resurrección y podemos decir con confianza que un día las cosas se van a arreglar para el pueblo de Dios. Qué bendición, ¿verdad? No lo voy a proyectar, pero quiero que busquemos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Y si tienes tu highlighter, márcalo, subráyalo en tu
teléfono creo que también lo pueden hacer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Lo tenemos? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Iglesia, a lo mejor no lo veamos hoy, no lo veamos mañana, no lo veamos en toda nuestra vida. Pero la resurrección de Jesucristo es el sello de la promesa de que Dios va a arreglar las cosas para su pueblo. La pregunta es si arreglarán las cosas para el pueblo de Dios. Seguro que sí. Seguro que sí, porque Dios es justo. Él arreglará las cosas para su pueblo y mientras tanto nos podemos refugiar en la roca firme que es Jesús. Le voy a pedir al equipo de adoración que pase ahora. Quiero terminar leyendo dos promesas. Dos promesas maravillosas de parte de Dios para su pueblo. Promesas que son una realidad por la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. La primera se encuentra en Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4, y quiero que lo busquen también. Dice Apocalipsis 21 del 1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Perdonen, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente por si acaso. Versículo 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una voz fuerte que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Versículo 4. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán. Maravillosa promesa futura para el pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Una nueva tierra donde no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Porque el sufrimiento y el dolor no tendrán la última palabra. Meditemos en esa promesa hoy, mañana y siempre, día y noche. Pero iglesia, hasta que eso ocurra, Dios tiene otra promesa maravillosa para nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 y 7. Nueva Biblia de las Américas dice así: así que humíllense ante el gran poder de Dios y, a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Promesa presente para el pueblo de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu gracia y misericordia, Señor. Porque sin nosotros merecerlo, Señor, tú diste a tu Hijo para que muriera por nosotros, Señor. Para que hoy pudiéramos tener esperanza. Para que hoy pudiéramos tener paz, para saber, Señor, que nuestro sufrimiento, nuestro dolor, cualquier cosa que nos enfrentemos, Señor, hoy, mañana, no tendrá la última palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús.